Reina y Arya, las dos protagonistas de Phantom Rose y Phantom Rose 2 respectivamente, la hoja de Orfea y la doncella personal de la señorita Estelle. Tras haber terminado ambos juegos, viendo los caminos tan similares que recorrieron, los enemigos que enfrentaron y el arsenal de cada una, naturalmente me surgió la duda, ¿quién ganaría un combate entre ambas? Aviso de una vez que este video obviamente contiene spoilers de los dos juegos, ambos son gratis en celular así que puedes ir a echarles un vistazo y luego volver, o proceder bajo tu precaución. Empecemos analizando a Reina, cuyo viaje seguiremos a lo largo del primer juego y de quien no conocemos mucho. Sabemos lo increíblemente hábil que debe de ser, ya que Orfea la reconoce como su espada y fue confiada a la gran maga Charlotte para asistirla incluso como líder de criadas en su mansión, donde se hizo con amigas y enemigas por igual, hasta que un fatídico día, Time conjuró una colmena fantasma en la mansión, convirtiendo en fantasmas a la mayoría de sus habitantes y matando a otros cuantos, entre ellas Reina, quien vería su final a manos de la mismísima Charlotte, ahora convertida en fantasma. Pero su viaje no terminaría aquí, pues Time resucitaría a Reina, y esta comenzaría su recorrido por la mansión derrotando fantasmas de todo tipo, desde los más débiles hasta los Crown Phantoms, entre los que destacamos a Guardián, quien parece ser la espada de Charlotte, a la propia Charlotte, quien nos está descrita como la maga más grande que existe, y a Lucía, hija de Charlotte y mejor amiga de Reina. Pero incluso más importante, logró derrotar a Time, disipando así la colmena fantasma y salvando a quien sea que aún estuviese con vida. Enfocándonos ahora en su competidora, Arya es una joven mitad guaira, o guira, como se pronuncie, huérfana desde pequeña y criada por la familia de Estelle, su mejor amiga y heredera de la corporación Luminaire, o Luminaire, tampoco sé cómo se pronuncia, con quien crecería y junto con quien estudiaría en la prestigiosa Academia Marion. En su adolescencia se descubrió que ella era un susurro, es decir, que padecía una enfermedad que transforma a las personas en fantasmas. Esta transformación se suele completar en 2 años, pero Arya logró vivir perfectamente 4 años sin ni siquiera mostrar síntomas, lo que llamaría la atención de la compañía de Orfea, quienes querrían llevársela para su estudio y entrenamiento. Sin embargo, el mismo día en que la compañía visitaría a Arya, Estelle se enteró de la condición de susurro de Arya, y temiendo que pronto se convirtiera en un fantasma, hizo un trato con Reverie, cuya verdadera identidad es Time. Ella retrocedería y mantendría el cuerpo de Arya a un estado antes de convertirse en un susurro, y también conjuraría una colmena fantasma en la escuela. Arya, tras haber perdido la memoria, pero con su cuerpo aún recordando cómo luchar, sería ayudada por Sylphie, una miembro de la compañía de Orfea, para escapar de la academia. Este escape no sería nada sencillo, pues se enfrentaría a la mayoría de fantasmas comunes a los que también se enfrentó Reina y también a Crown Phantoms, entre los que destacaremos a la directora de la academia, el espíritu de Charlotte, su propia compañera de viaje Sylphie, ahora corrompida, Estelle, también corrompida, y a Gambler, supongo. Pero una vez más importante que todos ellos, Arya logró derrotar a Reverie y disipar la colmena fantasma de la academia, para ser después encontrada por Orfea y teniendo un destino incierto. Ahora que ya conocemos a ambas contrincantes, es momento de profundizar en sus habilidades, armas y hazañas. Comenzando con Reina, ella cuenta únicamente con la navaja que parece típica de su profesión y contando con varias habilidades mágicas que le permiten conjurar protección, fuego, rayo, hielo, veneno, entre otras cosas. No me detendré demasiado tiempo en ellas debido a que Arya posee todas estas mismas habilidades. Tal vez podríamos considerarlas entrenamiento básico de las mocavas en este universo, pero Arya cuenta con equipamiento con el que Reina no, pues además de la hoja característica, en Phantom Rose 2 hay otro modo de jugar con una nueva arma. Así es, hablo de su revólver, el cual, a costa de consumir grandes cantidades de maná, proporciona a Arya con una variedad de habilidades a larga distancia. Esta es solo una de las ventajas con las que cuenta Arya sobre Reina, siendo la segunda su condición de media guaira, descendiente de personas con una gran cantidad de maná y un enorme potencial mágico. Las guairas son normalmente muy conservadoras y se niegan a utilizar tecnología de tiempos más modernos, pero al no haber crecido con estas costumbres, Arya puede explotar todo su potencial combinando su gran talento natural con las maravillas que ofrece la ciencia moderna, alias el revólver. En cuanto a hazañas, veremos que ambas recorrieron caminos muy similares, quedando atrapadas en una colmena fantasma, teniendo que luchar contra su mejor amiga y enfrentándose a una deidad del tiempo. Y es aquí donde me quiero detener, en su mayor hazaña, y una de las razones por las que me interesa verlas enfrentadas. Time no es una única deidad del tiempo, sino varios fragmentos de esta que están separados y tratan de volver a unificarse. Mientras que Reina enfrentó a Time número 9, Arya enfrentó a Reverie, o Time número 7. Si bien sus batallas no son iguales tampoco,
me parece bastante justo escalarlas a ambas al mismo nivel, pues no hay nada que nos indique que una sea más fuerte que otra con certeza. Ahora sí, hemos repasado sus habilidades, equipamiento y hazañas, entonces solo queda una pregunta: ¿quién gana? Bueno, aunque sus caminos fueron muy similares, el contexto también es importante. Mientras que Reina recorrió la mansión ella sola valiéndose de su habilidad y de su ingenio, Arya tuvo ayuda durante su viaje. Si bien esta ayuda no fue en combate, ya que Sylvie necesitaba ahorrar energía, sí le ayudaba en un sentido táctico, cuidándole las espaldas cuando ella necesitaba descansar, otorgándole información, etc. Otro aspecto clave es la forma en que cada una lidió con Time, y es que sí, es impresionante cómo Arya en un cuerpo muy joven y peleando básicamente por inercia, logró derrotar a Reverie, aunque esto la haya dejado exhausta e inconsciente al final. Pero es que Reina simplemente estuvo a otro nivel. Cuando el momento llegó de derrotar a Time, incluso no contando con el revólver o un arma parecida, Reyna logró no solo matar a Time, igualmente, también le arrancó el corazón y salió caminando de la mansión sin necesidad de esperar a que la compañía de Orfea fuese por ella. Y un último aspecto a destacar es la experiencia, pues incluso con todo el potencial que Arya tiene y sabiendo lo buena que es su educación, sigue siendo una alumna de la academia, mientras que Reina ya está incluso capacitada para ser la líder de mucamas de una mansión tan importante como la de la maga Charlotte. Ahora, también puede haber quien argumente que, de las dos, la única que se ha muerto es Reina, a manos de la propia Charlotte, y me parece bastante válido, pero honestamente, teniendo la evidencia que tenemos, para mí lo más probable es que esto sea debido más a un ataque inesperado que al haber sido superada en habilidad o poder, pues dudo sinceramente que Charlotte sea más fuerte que Time. Con todo esto no quiero desprestigiar a Arya, en lo absoluto, siendo mitad guaira, con el potencial enorme que esto conlleva, con acceso a la educación y tecnología que tiene. Si recuperase sus memorias y bajo la tutela de la compañía de Orfea, podría ser la doncella más poderosa que Lucipia jamás haya conocido. Pero hoy por hoy, la victoria se la tengo que dar a Reina. Muchas gracias por ver, aunque me gustó hacer este video, la verdad es que no creo que vuelva a hacer otro versus pronto o nunca. Si tienes un veredicto diferente puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y nos vemos cuando esté de vuelta.